micrófono. A finales de los 60, principios de los 70, tú estabas ya trabajando, yo estaba intentando buscar trabajo y ahora tengo una empresa que trabaja precisamente en este campo, o sea que es un honor verdaderamente estar aquí contigo. Encantada. Bueno, vamos directamente al grano. Un momentito, voy a ver cómo funciona. Casi mejor sin auriculares, puesto que vamos a hablar los dos en inglés. Sí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy en esta reflexión. Se habla mucho de Internet y el empleo, así que vamos a empezar por aquí. Las nuevas tecnologías, Internet, los coches automatizados, las gafas, todas estas novedades, ¿hacen que haya profesiones que queden obsoletas en el día a día? Profesiones tradicionales, porque hay tareas que las hace mejor un ordenador. Entonces, ¿en qué deberíamos concentrarnos los humanos? Bueno, nosotros en la Revolución Industrial vimos que se operaban los mismos cambios. Primero las turbinas de gas, luego la electricidad, inventos que fueron sustituyendo al ser humano. Pero se crearon nuevos empleos, por ejemplo, quienes tenían que producir y mantener las máquinas, mantenerlas operativas, que funcionaran, así que se generaron empleos. Y lo mismo se puede decir de esta generación. La computación sustituye lo que antes hacían los seres humanos, pero aún así hay quienes tienen que crear estas máquinas y tienen que hacer que funcionen. En el mundo de Internet se estima que por cada empleo que desaparece por una aplicación de Internet, 2 puestos de trabajo y medio se crean. No solo porque haya que resolver todos esos problemas que se generan en el cauce de Internet. O sea, no me preocupa tanto la pérdida de empleo por Internet. Lo que sí que me preocupa es que a quienes pierdan el empleo se les forme para que vuelvan a entrar en el mundo laboral. Esto es algo a tener en cuenta. Si no reconocemos que la tasa o el ritmo de cambio nos impone un ritmo también de reeducación, de formación continua, pues perderemos el tren. Es muy importante tener en cuenta que hay un ritmo vertiginoso de cambio en la tecnología. Lo que yo aprendí en el colegio, en la Universidad de Stanford y más tarde en UCLA, hace 30, 40 años, ahí queda. Y no es tan relevante como lo que ahora necesito aprender. De ahí pues esa necesidad de una educación y reeducación, formación continua. Si no se tiene en cuenta, tenemos un problema. Si sí lo reconocemos, lo que hay que hacer es crear un nuevo trabajo que es el que vaya a reeducar, a capacitar a las personas. Pues casi te has adelantado a mi siguiente pregunta. Iba a ser eso precisamente. Entonces, ¿cuáles son las antiguas habilidades? ¿Van a seguir siendo útiles estas destrezas antiguas? ¿Cuáles serían las nuevas destrezas que habría que aprender y cómo hacerlo? Y luego, ¿no deberíamos quizás reconsiderar el cómo vemos nosotros la educación? Porque tradicionalmente se trataba de almacenar conocimiento, adquirir una carga de conocimiento, mientras que ahora es otra cosa, es conocer los flujos. Sí, una pregunta desde luego muy oportuna e importante. Hablemos primero de la diferencia entre conocimiento y destreza, porque te pueden formar en una destreza que no tiene que ser necesariamente mecánica, sino puede tener que ver con reflexionar y con programar. Luego es otra cosa es ser un periodista, por ejemplo. Si pienso en términos de gestión, lo que se aprende en materia de gestión no son los detalles, sino trata de la gente, de cómo motivarla, animar a la gente, ayudarles a que cumplan su trabajo, es decir, incentivar su productividad.
Esa es una destreza, una habilidad que comprende muchos matices laborales. Puede ser el sector financiero, el de la salud, el de las altas tecnologías, el cómo gestiones los contenidos es transversal. Ese sería un ejemplo. Luego, por ejemplo, la programación, PHP o otro tipo de lenguajes de computación. La educación. Durante muchos años se dio el caso de que se pasaba por las distintas etapas en el colegio, primaria, secundaria, luego para pasar al mundo académico, fase intensa de aprendizaje para luego pasar al mundo laboral, llegar a un puesto de trabajo y quedarse ahí hasta que uno se retiraba. Pues yo creo que ese no va a ser un patrón aplicable ahora. Ahora se da esa necesidad continua de acceder a nuevos conocimientos, aprender cosas nuevas. Y aquí está el fenómeno tan interesante que Internet nos da ese soporte para el problema. MOOC, que es Massive Online Open Courseware. Eso ya lo apuntaste. 500.000 de personas pueden estar en un mismo curso, en una misma clase. Hay 2 compañeros míos que también son profesores adjuntos en UCLA que decidieron el año pasado que darían clase en inteligencia artificial online y pensaron que a lo mejor se apuntarían 500 personas a su clase. Alguien pensó incluso que a lo mejor 2.000. Pues de hecho, fueron 160.000 los que se apuntaron a esa clase. Imagínense, evidentemente hay que reubicar, redimensionar el software para que esté a la altura de esa magnitud de escala. Y solamente 5.000 aprobaron de esos 160.000 cursillistas. 12% solo tasa de aprobados. Terrible, ¿no? Dirían algunos. Pero véanlos desde el otro punto de vista. Yo enseñé durante 14 años ciencias de computación. Le aseguro que no se puede dar clases a 23.000 personas en 4 años. Entonces, son cifras enormes si las comparamos con los métodos habituales, tradicionales. Luego, las magnitudes económicas. John Hennessy, presidente de la Stanford University, una institución muy conocida que se cobra su buen dinero para que la gente al final de 4 años se gradúe. Bien. Cabría suponer que diría que no, sería reacio esa idea de MOOC, pero no es así. Se volcó porque reconoció el interés económico de estos cursos tan masivos, tan amplios, que revisten un gran atractivo. Hay que hacer los cálculos. 100.000 personas, pongamos, que se apuntan en una de estas clases online. Y si cada una paga 10 euros... Hombre, es algo que casi todo el mundo puede pagarse. Entonces tú eres el profesor que imparte esa clase, pues 10 veces 100.000 nos da 1.000.000 de euros, ¿verdad? Entonces, a mí no me consta que nunca se haya dado una clase universitaria por ese tipo de emolumento, 1.000.000 por clase. Así que aquí hay una fuente de ingresos muy interesante. Y precisamente por ese orden de magnitud se pueden reforzar el marco, el modo en el que se imparten esas clases. Pongamos que realmente hay 100.000 estudiantes. Un solo catedrático o profesor no va a poder establecer esa relación personal con esos 100.000, pero sí que se puede costear asistentes que le apoyen en este esfuerzo formativo a partir de ese 1.000.000 de euros que genera esta única clase. Así que esto es un cauce muy atractivo que hace que sea abordable, que se puedan pagar los cursos a lo largo de una carrera, de una trayectoria formativa. Esto nos da etapas que se pueden ir cubriendo de forma asequible. Luego está el colectivo de estudiantes que puedan acceder a las clases, que se pueden seguir a lo largo de toda la carrera, no solo antes de entrar en el mundo laboral. Vale, estoy quizá cargando un poco las tintas, me estoy emocionando, pero vean, es lo que son los evangelistas, precisamente. Insisto en que la solución está dentro de la tecnología que genera el problema. Entonces esto sería para medio plazo.
pero puede haber cierta disrupción y cierta distracción previa a la creación de la idea. Entonces, ¿cómo se puede producir esta transición? Vamos a pasar por una época de alto nivel de desempleo. Va a haber personas que queden descolgadas, sin formación, que no se pueden formar, que quizás es demasiado tarde para que lo haga. ¿Cómo lo ve? Hay una expresión magnífica. En el borde del caos está la oportunidad. Entonces, la respuesta a lo que tú has apuntado ya se abordó en el anterior debate, si mal no recuerdo. Ser empresario en España no es fácil. Es difícil poner en marcha una empresa. Bueno, ahí está Silicon Valley, donde están mis oficinas principales. Ahí las compañías se generan como churros continuamente. Entonces, si preguntan cómo puede funcionar eso, pues en parte se debe a que las universidades están continuamente produciendo personas muy cualificadas en altas tecnologías, en finanzas, en marketing, en ventas. No es solo el sector de high-tech. Es decir, está ese flujo continuo de personas altamente cualificadas y luego está el capital riesgo disponible y dispuesto a invertirse en nuevas ideas. Y luego está la bolsa, muy vibrante en Estados Unidos, muchos vaivenes que haya, pues hay mucho capital riesgo que se oferta para invertirlo en este tipo de proyectos empresariales. Luego Silicon Valley es una comunidad pequeña, todo el mundo conoce a todos. Quizás se trata de tener un contacto de alguien con quien tú trabajabas antes, o quien conocía a alguien con quien tú trabajabas antes, o alguien que conocías del mundo de la universidad, y todo encaja. O sea que eso es más fácil. Y luego un último aspecto también importante referido a Silicon Valley. A veces hay fracaso empresarial, pero eso no quiere decir que te crucifiquen y lleves esa lacra contigo, arrastrándola por toda la vida, porque tengas ese fracaso que llevas arrastrando. En el resto del mundo a lo mejor eso supondría que nadie te va a dar dinero ya, porque te cuelgan ese mérito del fracaso. Nosotros entendemos que eso es una experiencia del mercado. Hombre, claro, si no haces más que encadenar fracasos, no vas a lograr financiación, pero un fracaso o dos incluso no son un fracaso personal necesariamente, porque tienen que ver a lo mejor con condiciones de mercado, porque la tecnología todavía no estaba madura. Es decir, hay toda una serie de ingredientes que hacen que Silicon Valley funcione como lo hace, y algunas de las ideas creo que se pueden importar a España. Así que en este momento en donde desaparecen o están desapareciendo los antiguos tipos de trabajo o puestos de trabajo y emergen nuevos y nuevos perfiles, lo importante es que los empresarios generen nuevas iniciativas empresariales. Luego está el estado de riqueza de la población. Crear empresas es muy importante porque eso hace que a nivel local se tenga la titularidad de la empresa. Está bien que haya políticas que permitan que Google y Microsoft, empresas que vienen desde fuera, lleguen y se establezcan. Pero eso no significa que la población tenga la titularidad, sea propietaria de la empresa. Entonces, ese capital es mucho más importante que esté en manos de los oriundos, de la población local. A mí me gustan mucho las políticas nacionales que inviten a empresas a que se establezcan en España, pero en España creo que es mucho más importante incentivar que se generen iniciativas de emprendimiento en propiedad local. Luego, otro apunte. En España tienen la oportunidad de aprovechar que son españoles. Están las colonias, evidentemente, de América Latina, el Caribe, pero en Estados Unidos, país con bastante
ingresos per cápita disponibles, espero que estén siguiendo ustedes las estadísticas, porque hay una población hispanoparlante pujante que crece muchísimo en Estados Unidos y del sur hacia el norte, bueno, a excepción de Nueva York, donde los puertorriqueños están ya invirtiendo el sentido de la ola hacia el sur. En cualquier caso, ahí existe una posibilidad de aprovechar servicios y productos que ustedes puedan desarrollar. Así que, venga, yo soy ingeniero y les estoy dando consejos en economía. Fatal. Pero bueno, por favor, no se queden solamente en esa idea de lo que puedan hacer, se queda a nivel local. Piensen en términos más grandes, den el salto al exterior. Si pueden dar servicio a ese mercado más grande, tendrán una mayor oportunidad. Es mejor tener un trocito pequeñito de una tarta grande que un trozo grande de una tarta pequeña, ¿verdad? Sí, pasando a otro tema también muy interesante, creo yo. El cómo un país se abre o impulsa o ayuda a la conectividad y el desarrollo de Internet, el cómo se puede mejorar la conectividad, el trabajo online, la alfabetización digital de la población, el entorno propicio para promover nuevas oportunidades, para promover a los emprendedores. Cuando se producen estas quiebras o estas disrupciones, ¿cómo se puede facilitar el trabajo para las empresas en vez de poner obstáculos? Bueno, pues todo esto, todo este marco que tiene que estar presente en un país, ¿cómo crees que puede tener un impacto en el desarrollo futuro del país, en su competitividad, en relación a otros países? Bueno, maravillosa pregunta, sí, señor. Bueno, de entrada, también tenemos este problema en Estados Unidos, esa noción de too big to fail, demasiado grande para que se les deje. Por ejemplo, en el mundo del automóvil, en el 2008, del 2008 a 2011, por ejemplo, General Motors estaba pues con problemas y el gobierno decidió, en vista de que algunas de estas industrias dijeron que necesitaban ayuda, decidió tomar cartas en el asunto. El dinero se puso en circulación y revigorizó la industria. O sea que tenemos ese punto de tensión, intentar mantener empresas, ramos que han generado mucho empleo. Pero por otra parte, luego está la tolerancia. Hay empresas que se van al traste y otras que comienzan. El entorno tecnológico cambia y los tipos de empleo cambian también y tendremos también que asumir ese cambio. Está Charles Darwin, ¿verdad? ¿Recuerdan el tema de la evolución? Pues su lección principal fue que había dos opciones, adaptarse o morir. Entonces, si a mí me lo plantean, yo casi mejor que me adapto, ¿verdad? Entonces, otro tanto se aplicará a las empresas. Tendrán que adaptarse al entorno cambiante a través de la tecnología, o a un cambio tecnológico o adaptarse a un cambio en la demanda. Y luego el tema de cómo gestionar a la gente. Hay una empresa con sede en Estados Unidos que se llama Gallup. Empresa de encuestas, y también consultoría de empresas. El presidente, Jim Clifton, habla de Strength Finder, el buscador de fuerzas. Bien, se trata de lo siguiente. En muchas situaciones nos concentramos en lo que la gente hace mal y en lo que tiene que hacer mejor. Y dice este señor que por qué no se concentran en lo que hacen bien para que lo hagan mejor y aprovecharlo, de manera que les pongamos en una situación en la que puedan desplegar y aprovechar óptimamente sus puntos fuertes. Pero es que, como es lógico, pero no necesariamente lo hacemos, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito de tercio.
Internet puede ser un facilitador de muchas cosas, de hecho, de la libertad de expresión, el movimiento Indignados en España, la primavera árabe, pero también Internet puede ser utilizado de otra forma. Y recuerdo lo que está ocurriendo últimamente con la iniciativa Prison, Snowden. Entonces, ¿cómo conseguir que ocurran estas cosas buenas y no las otras? Pues sí, esa es la pregunta de la NSA, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, me permite hablar de algunas cosas que me parecen importantes. En primer lugar, quisiera recordar que en la mayoría de los casos los gobiernos se crean para gestionar el bienestar público. Todos prescindimos de parte de nuestra privacidad y también libertad de acción para poder vivir en ese entorno de sociedad ordenada. Es decir, los gobiernos en la mayoría de los casos están ahí para proteger a los ciudadanos, pero en algunos casos el gobierno lo que hace es proteger el régimen. Entonces, el World Wide Web, Internet y todo lo que conlleva, a veces se utiliza para proteger al régimen en vez de proteger a los ciudadanos. Y en este caso en concreto, se da lo siguiente. Hay una tensión natural entre la seguridad internacional o las fuerzas de seguridad y la libertad y el derecho a la intimidad, a la privacidad. Ahí hay un campo de tensión. Yo no voy a justificar lo que la NSA o las otras instancias gubernamentales puedan hacer, pero se trata de que tienen acceso a lo que está ocurriendo. Y si la idea es proteger a la gente de que ocurran cosas malas, pues aprovechan esos cauces. En Estados Unidos se aprobaron leyes que limitan lo que puedan hacer estas agencias y que yo sepa, mucho de lo que se ha hecho ha ocurrido dentro del marco legal, jurídico. Evidentemente, uno puede poner en tela de duda ese mismo marco legal, pero ese sería otro punto. Luego, otra cosa muy importante, la información publicada está equivocada, no es correcta. Se dijo que Google, Yahoo y otros directamente transmitían datos a la NSA sobre los contenidos de sus bases de datos y los servicios que utilizan los usuarios, etcétera. Pero eso no es así, no hay conexión directa conectada a nuestros servidores, ni mucho menos, porque nosotros lo sabríamos, somos los que hemos creado nuestros propios sistemas, hasta el ultimísimo detallito que conocemos al dedillo, lo sabríamos. Respondemos a solicitudes jurídicas oficiales que nos plantean los servicios y las agencias, pero lo hacen previo mandamiento judicial y no decimos que sí, así sin más, sino que tenemos un servicio jurídico que lo escruta y lo estudia. Y ha habido casos en los que hemos dicho que no. Y si hace falta, pues podemos llevar ante los tribunales al gobierno. Es verdad que uno no sabe lo que valen las cosas hasta que le cuestan y hay que pagar por ellas. Pues sí, lo dicho. Luego, por otra parte, intentamos ser muy transparentes sobre lo que está ocurriendo. La transparencia aquí es amiga nuestra. Publicamos estadísticas sobre las solicitudes que se nos hacen y hace poco volvimos a llevarlos ante los tribunales porque queríamos poder publicar qué tipo de solicitudes se nos hacían. Yo creo que tenemos un argumento muy claro porque tenemos la primera enmienda, por ejemplo. Luego están todos los informes sobre la información que está amasando la agencia. A lo mejor se puede acceder a información por debajo de la información que manejamos nosotros, la estructura subyacente. Ahí también estamos haciendo algo. Por ejemplo, el correo electrónico. Si acudes a uno de nuestros servicios
y producto nosotros usamos HTTPS, que es una herramienta de encriptación del lo que pasa del usuario a nuestros servicios. Ahora, lo que pasa luego en nuestro sistema también lo encriptamos. A veces, sin embargo, el correo electrónico pasa a otros servidores, no a Gmail, pero a otros servidores. Y cuando no hay acuerdo entre todos los servidores de correo electrónico, que sepan los geeks, que es el SMTP, ese es el formato. Entonces, lo que hacemos es lo que llamamos en inglés web pushing, empujando la tecnología, intentar que haya una imbricación en el entendimiento. Y luego está la autenticación de doble factor. En vez de usar una y otra vez una clave que al final alguien te puede hackear y piratear, nosotros animamos a que se use ese two-factor authentication, una autenticación que va a crear una clave criptográfica que se use una sola vez, se genera una sola vez, con lo cual se utilizará cada vez. Y luego está el programa en el móvil, que viene a hacer lo mismo. Crea esa clave criptográfica o encriptada. Y luego está también en los SMS. Ese es el segundo factor. Aparte de lo que tú tienes en tu cabeza, tienes el soporte en el móvil y que te permite proteger tu intimidad, que creo que es muy, muy importante. Vamos a pasar a algo parecido. En muchos países, sobre todo con regímenes autoritarios, cuando se encuentran con revueltas, manifestaciones, etcétera, de repente se dan cuenta del papel que desempeña Internet a la hora de difundir estas ideas. Y hemos visto un par de ejemplos en este sentido en los que se ha intentado directamente cerrar Internet, bloquearlo. Egipto. Entonces, esto puede ocurrir en otros países. ¿No es viable en el caso de Occidente? ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitarlo? Porque yo lo que pienso es si el proyecto LUN es una de las respuestas. A ver si he entendido bien la pregunta. A algunas personas el World Wide Web, los móviles, el texting, Facebook, Twitter, Google, Internet, les sugiere, ven la primavera árabe y dicen, miren lo que hemos logrado, qué bien. A mí me crea algún resquemor, porque las revoluciones no siempre resultan como se quiere en un principio. Ahí se reúne gente en su rechazo común al gobierno, al que quieren sustituir, pero no se ponen de acuerdo de entrada en qué es lo que debería sustituir al gobierno que derrocan. En Túnez, por ejemplo, parece que se están manejando bien, no tanto en Libia, y en Egipto la cosa está ahí. Y entonces, cuando la gente apunta con el dedo a Internet, a Web y a otras aplicaciones diciendo, miren qué bien, este es un motor que permite un cambio de régimen, yo diría, oigan, reflexionen acerca de lo que quieren y piensen en las consecuencias antes de poner en marcha esta herramienta que es enormemente poderosa. Entonces, la pregunta era, ¿cómo me manejo yo con esto? Pues también está el tema de la prevención. Cuando la gente no está contenta, usará lo que sea para airear su descontento, aunque no entiendan realmente lo que quieren hacer, necesariamente a lo mejor no les va a dar esa alegría que están esperando. Y pido disculpas a la intérprete, que debe de estar haciéndose un lío en la cabeza. En cualquier caso, realmente la educación aquí es amiga nuestra. Hay que pensar más a fondo de lo que creemos que les hace infelices y qué es lo que supondría realmente marcar una diferencia en vez de saltar a la primera de turno.
se da el problema en Estados Unidos. Cuando surge un problema en el gobierno, enseguida dicen, hay que designar a un experto, a un zar, que sea el encargado de tratar este tema. O se crea un comité que no necesaria o bastante frecuentemente no resuelve el problema. Pero lo importante es saber qué es lo que está ocurriendo. Insisto, la educación es amiga. Bueno, pues insisto de nuevo con el tema. Entonces, personas que protestan, pero independientemente de lo razonable o no de las propuestas contra un régimen autoritario, en algunos casos la respuesta puede ser, pues vamos a bloquear Internet. A eso iba yo. Sí, hay buenos ejemplos de esto. En China, por ejemplo, han interferido de forma muy eficaz en la comunicación en Internet. Es fascinante observar esto. Sabemos que han invertido muchísimo en tecnología de Internet. Hay 500 millones de chinos online que ahora están viviendo algo a pesar del intento de suprimir estas intercomunicaciones, están viviendo algo desconocido totalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esperar, porque esta tecnología, como es tan enormemente poderosa, al final no va a ser posible usarla para suprimir este tipo de actuación, porque es como un globo lleno de agua. Lo pinchas en un lado y sale por otro lado. Y luego además la gente se comunica a pesar de esos intentos de bloquear. Recientemente se ha creado ese Project Loon. Lo han visto en Nueva Zelanda. Lanzan balones que suben hasta 60.000 pies y son antenas móviles de wifi, por ejemplo. Y luego está la radio. La radio tiene ondas transfronterizas, como también los paquetes de Internet no conocen fronteras nacionales. Y entonces lo hemos diseñado así a propósito para que las fronteras nacionales sean menos visibles. Podemos crear redes virtuales privadas que sean algo quizá al margen de la red de Internet. Y en el caso de China, pues están intentando detectarlas para luego bloquearlas, pero seguimos creando, por ejemplo, con la versión IP6, en el momento en el que encuentran una VPN, nosotros cuando nos cierran una red privada virtual, abrimos otra. Es un arco de tensión que tenemos que observar a lo largo del tiempo, pero siempre con la idea de que Internet siga siendo una plataforma que permita esa comunicación con mayúsculas muy amplia, a pesar de los esfuerzos de bloquearla y suprimirla por parte de los gobiernos. Pensando en Internet, normalmente pensamos que estamos online, conectados o desconectados, offline. Antiguamente estábamos más tiempo offline que online. Ahora la proporción va cambiando. Estamos muchísimo tiempo conectados independientemente de por dónde nos desplacemos. Entonces, todos estos dispositivos nuevos que llegan, las gafas que ya son un paso más, todas estas cosas nos encaminan a un momento en el que estaremos permanentemente en Internet, permanentemente conectados, y ya no habrá distinción entre estar online o estar offline. Pues nos estamos acercando mucho a esa situación. Ahora, en cuanto a Google Glass, de momento saben que es un prototipo, pero su característica pues es casi como un teléfono móvil. Y perdonen, esta vez no me he traído mi Google Glass, me lo he dejado en la oficina, pero sería como si se pegaran un móvil a la frente, pero es mucho más confortable, evidentemente, llevarlo tal que como gafas, ¿no? Entonces esa noción de estar continuamente en línea está claramente surgiendo, y pensando en el Internet de las cosas, los dispositivos y los edificios inteligentes que están conectados. Hay personas en
los edificios. Entonces el servicio domótico detecta movimiento, pone en marcha las luces, regula la temperatura y el grado de humedad. Entonces la computación se convierte en parte de nuestro día a día en los edificios y en los dispositivos que portamos con nosotros. Internet va a estar presente, omnipresente, sin que nos demos cuenta. De momento sí que nos damos cuenta, somos conscientes de que estamos online. En algún momento no será así. Mark Weiser del Xerox PowerWise Research Center habló de computación en su momento, con la idea de que los ordenadores al final se fundirían con el entorno, de manera que ya no pensáramos en ellos. Yo creo que la gente ya no piensa, no piensa en que sus teléfonos son como ordenadores. Los usan, sin más. Y el hecho de que haya una red que ayude a que todo esto funcione es algo prácticamente invisible. Cuando entras en una habitación, piensas enseguida, uy, aquí hay electricidad. O sabemos que hay enchufes, pero no pensamos en ellos. Simplemente pensamos que hay algo. Pensamos en ellos cuando tenemos que conectar algo. Entonces, esa interconexión en Internet pues va a seguir ese mismo curso. Existirá así, sin más, y muchos de los niños de ahora ni se plantean pensar en la red. Es algo que está ahí, simplemente. Tecnología es aquello con lo que no creciste, que es una manera curiosa de definirla. Para el que no es, digamos, nativo digital, digamos, no creció con ello, la tecnología está ahí, se percibe. No así los niños que han crecido con ella. Así que llegará un momento en el que esto de offline, online ya no va a ser un tema. No se hará una distinción. Pero si tú estás en mi situación, pues recibes muchos correos electrónicos y tenemos la necesidad de leer el siguiente correo electrónico. Mientras estamos haciendo algo, piensas, ahí va, me habrá entrado un correo electrónico, a lo mejor es importante, tendría que consultarlo. Yo he aprendido a desconectar el correo electrónico para poderme concentrar en lo que tengo que hacer e intentar desconectar un poco, y suprimir o controlar esa curiosidad. Y habría que decir, oigan, es normal, está bien que no se responda inmediatamente a todo lo que nos llega. Pasando a otra cosa que está haciendo Google, los coches sin necesidad de conductor. ¿Qué implicaciones tendrían un poco menos obvias? Diseño urbano, creación de empleo. ¿Qué es lo que implicaría todo esto? Bueno, Manels y Romos están ahí, son de Barcelona, responsable de información. Manel tiene una visión, yo lo voy a dejar en visión, al que algunos piensan que es más bien una alucinación. Y esto es muy importante porque esta idea de diseñar ciudades y procesos en torno a esta idea de la conectividad y en torno a la idea de ofrecer servicio a los ciudadanos es una idea muy, muy nueva, muy alentadora, porque repensamos la ciudad y los servicios y el acceso a los servicios. Así que creo que aquí tenemos un campo rico, interesante para experimentar, desde luego apasionante lo que hace Manel en Barcelona. Y a lo mejor en Madrid también están haciéndose cosas interesantes. Bueno, tenemos una grandísima oportunidad, creo, de ofrecer más servicios a los ciudadanos, más de lo que han tenido nunca. Facilitarles el acceso a todos estos servicios. Y además que se sientan seguros y tranquilos con respecto a estos servicios, y para eso tenemos que trabajar autentificación, encriptado, en todas estas cosas tenemos que trabajar, y además hay que hacerlo invisible, que no haya que pensar en ello, que esté ya imbuido en el diseño, y con esto tendríamos un entorno muy propicio para que surjan nuevos empleos, nuevas oportunidades, nuevos servicios.
a veces a mí me preguntan, ¿cómo visualizas Internet? Pues yo digo, pues casi como una red de carreteras. Es como construir y trazar carreteras. Hay que ir de aquí a aquí. Pues ala, una carretera. Nosotros lo construimos para los demás, esta es la carretera, pero aquí hay unas reglas de construcción, otras reglas de utilización de la carretera. Por ejemplo, se circula por la derecha o por la izquierda, según el país, y lo que no puede ser es que todo el mundo utilice el mismo carril en el mismo sentido. Luego tiene que haber una calidad del firme. Hay una serie de limitaciones, pero una vez que todo está construido, por ahí puede circular cualquier vehículo. Internet es como el sistema de carreteras, los vehículos son las aplicaciones. Hay muchísimos tipos de vehículos diseñados con distintas características, productos, funcionalidades. Así que lo que hemos creado es una plataforma y en esa plataforma se siguen experimentando cosas que se van añadiendo como capas. Y ahora, ¿cuáles serían las próximas novedades, los próximos frutos de la innovación? ¿Dónde cabe esperar que surja la innovación? Pues, por supuestísimo, el software va a estar en el origen de la mayoría de las innovaciones, porque Internet es verdad que físicamente existe, porque están los routers, los ordenadores, los móviles, los portátiles, los tablets, pero el software es el que está ahí innovando sobre todo. Entonces, innovación en software, en funcionalidades que se pueden permitir. De ahí va a surgir la innovación y las novedades que resulten interesantes. Por eso yo creo que todos los estudiantes deberían saber un mínimo de programación, un poquito, para ser capaces de crear algo parecido. Yo, cuando era más joven y me emocionaba programando, me apasionaba porque decía, es algo que está ahí dentro, que en el ordenador, y el ordenador hace una cosa que yo no le he dicho que haga. Bueno, claro, cuando hace lo que no le has dicho, esto es un problema, pero hay que empezar a aprender a pensar así y a ver cómo piensan los ordenadores. Y de ahí yo creo que van a surgir las principales novedades. El Internet de las cosas, por ejemplo, los coches sin conductor. En San Francisco hay unos 700.000 kilómetros que estos prototipos de coches ya han conducido. Pero bueno, lo que es pasar directamente a ir por la calle ya es otra cosa, a ir de puerta a puerta. Esto es complicado, saber navegar por un parking subterráneo, encontrar la ruta más adecuada para ir de un punto a otro. Nosotros además tenemos algunos empleados que son ciegos y están probando esta comunicación puerta a puerta, este transporte puerta a puerta, y esta es una dimensión interesante. Aumentar la inteligencia artificial, la comunicación de voz, hablar con el móvil, hablar con el ordenador en vez de teclear. Y lo que quisiéramos hacer es poder en un momento dado dialogar con la máquina o con el sistema. Y cada vez nos estamos acercando más a crear personalidades artificiales. A mí me encantaría, en vez de ponerme a teclear escribiendo en la barra del buscador y que me dijeran 16 billones de posibilidades, a mí me gustaría charlar y decir qué hay y hacer la pregunta directamente y que me dijera, bueno, pues esta es la respuesta que estás tú buscando y no todas esas opciones. Mejorar las posibilidades de comunicar con nuestros sistemas. Esto es, desde luego, un desarrollo muy atractivo y hay muchas personas trabajando en ello.
Luego están las viviendas, construcciones y edificios inteligentes que se van a adaptar en función de la ocupación, regulación de temperatura, etcétera. Todo esto, por supuesto, y como no quiero tardar demasiado explicando todas estas cosas, luego salir de las fronteras del planeta, lo interplanetario, también en eso estamos, llevará decenios, pero bueno, exploración del espacio no sería Google, sería la NASA, serían otros institutos, pero posibilidad de comunicación móvil con el espacio, claro, impresionante. Pues no me lo creo, pero prácticamente hemos agotado la lista de preguntas, pues impresionante desde luego, asombroso. Así que ahora vamos a dar la palabra al público por si tienen alguna pregunta dirigida a Vincent. Hay un micrófono que les irán acercando. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, o les falta un café o no sé, por aquí. Good morning, Miguel Pérez. My question. In the past, the networks were on the computers, and the computers were sort of interoperative within the networks, and then internet made them interoperable between the different networks. But now the networks are social networks, but they're not interoperable. If when I'm on a network, I can't move to another network, basically because I lose my friends, my contacts, so I think we should really try to get these to be interoperable, these networks. How can we do this? How can we get this done? Fantástica pregunta. A ver, érase una vez en una galaxia lejana. Bueno, eran los años 70, principios de los 70, esta idea del correo electrónico que se demostró en ARPANET estaba ahí y surgieron empresas que ofrecían estos servicios de correos electrónicos. Luego yo empecé a trabajar para MCI, construimos MCI Mail, hubo otras empresas que empezaron a hacer lo mismo, Telenet, Telemail, y cada uno por su lado, redes aisladas. Cada uno tenía su sistema. Yo acabé con el producto MCI Mail y estuve con CNR y me di cuenta de que Internet no iba a estar a disposición del público si seguíamos así, y lo hablé con Bob, porque hasta entonces era el gobierno el que financiaba la investigación pensando en fines militares para Internet. Y yo pensé, ¿cómo llevar esto al público? Bueno, en vez de que nos pague el gobierno a nosotros, debería ser privado. Pero luego, en Estados Unidos, en teoría no se podía hacer tráfico de datos comercial o privado en algo financiado por el gobierno. Entonces yo hablé con los responsables de las reglas y dije, ¿y si conecto el correo electrónico de MCI a Internet? Bueno, lo consultaron y dijeron, tráfico comercial, ¿no? Y yo dije, pues sí. Pero lo que me interesa es ver si esto funciona con un sistema de correo comercial. Bueno, me dijeron, pues 1 año de prueba. Vale, hazlo. Entonces lo conectamos, Internet y MCI Mail, y en julio del 89 hicimos el gran anuncio. Se puede hablar con cualquiera en Internet a través de MCI Mail. Y luego los de Telemail, los de todos los demás, empezamos a hablar y decir, oye, que si los de MCI tienen este privilegio, nosotros también queremos la misma conexión. Y el gobierno dijo, pues también. Y ellos también se conectaron y descubrieron que sus sistemas se podían interconectar
Y esto por la forma en que se habían diseñado. Todo esto es historia. Ahora estamos con las redes sociales. Hay reticencias a la interconexión. Pero luego están las redes de mensajería instantánea. Piensen en ellas y dejen de lado un momentito a Facebook, Skype, los chats electrónicos. Todas estas cosas tienen algo que te dice inmediatamente si está conectado uno de tus amigos. O sea, que es una base de datos que intercambia información contigo cuando alguien entra en línea. Para que hubiera interoperabilidad entre redes sociales, las redes sociales deberían contarse unas a otras cada vez que alguien se conectase. Y esto sería una locura, que no interesa. Entonces hay que romper esa barrera. Yo supongo que si dos de los grandes de las redes sociales, como en un momento hizo MCI con Internet, se pusieran de acuerdo en que se pudieran conectar, esto sería una auténtica sacudida. Y yo también pienso que tienen que facilitarse las cosas. Lo que no puede ser es que se haga de golpe con los 17 sistemas distintos. Habría que empezar por algún sitio. ¿Otra pregunta por ahí al fondo? Es muy ágil este hombre. O sea, yo ya decía, tiene 10 años más que yo. Pues pregunto en inglés. Fabricación digital. Ahora todos estos objetos impresos, customizados, el diseño en Internet, la posibilidad de teleportar las cosas, de diseñar algo aquí que interese y que se reciba al otro lado del mundo. Por eso, cómo Internet puede aprovechar este potencial para que no se pierda. Porque esto se puede hacer con información, con objetos físicos en 3D. Y luego, aparte de Google, hay otros proveedores que quizás podrían estar ahí también para facilitar estos servicios. Pues la respuesta más... Un momentito, perdonen, pero es que se me olvida que tengo que quitarme los auriculares, como me han dicho cuando hablo yo. Bueno, respuesta fácil. Un teletransportador espacial. Entras y sales en otro sitio, teletransportado. Ahora, la verdad y sinceramente, transportar cosas no, pero utilizar la proyección en 3D sí. O sea, exportar un diseño y que ese diseño se reproduzca como objeto físico al otro lado. A mí me encanta el networking porque trabajando en red se hace una cosa aquí y el resultado está en otro sitio. Y con el diseño lo mismo, se puede crear el objeto en un sitio. Pero estamos dando solamente los primeros pasos. Estamos todavía en pañales. Luego, la teleportación real ya me parece un poco ciencia ficción, pero con estas cosas hay miles de posibilidades. Esto supondría un gran cambio económico, porque ahora transportamos materia prima, lo mismo que con las impresoras tenemos que físicamente imprimir y usar tinta que se transporta, pero ahí ya no habría que transportar nada. Los objetos no se transportan, suponiendo que sean frágiles, mucho mejor. Entonces esto cambia mucho la economía también. No sé muy bien cómo, pero desde luego hoy por hoy existen impresoras con material moldeable e incluso se puede producir material comestible. Hasta ahí creo que podríamos llegar. Esto es lo más parecido a lo que se podría conseguir, de lo que decía usted.
Y es un territorio totalmente nuevo que hay que alentar muchísimo, porque tiene que haber miles de ideas interesantísimas que están ahí esperando a que alguien experimente. O sea que a ver qué me cuentan la próxima vez de lo que han inventado ustedes. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Sí, ahí al fondo. Hi, I'm from Technofor. I'm impressed by this in artificial intelligence course with thousands of people. In the traditional model, for me to have access to this kind of course, I would have had to go to university, I would have had to meet a whole series of requirements, and I would probably not even be allowed to enter, even having done all that. But, you know, you really need a lot of, to do a lot of things. My daughter is 11. She writes a blog. She has access to some of these courses in Stanford. She reads them. I don't know how much she understands, but at least she joins in. I don't know if you brought your crystal ball. In 2020, 2030, will we have 15-year-old surgeons? Are we changing education to that extent? Maravillosa, me encanta la pregunta. Sí, esto me recuerda a una serie de televisión de un niño de 12 años, Dougie, en los años 70 en Estados Unidos, que hacía experimentos con física y tal. Bueno, jóvenes haciendo cosas tan sofisticadas, sí, no sé, pero en la historia las cosas eran distintas y personas muy jóvenes hicieron cosas increíbles. Yo a los 17 años recuerdo que estaba en el club de matemáticas del instituto, iba dando un paseo con mi amigo y nos dimos cuenta de que los matemáticos que habíamos leído habían triunfado con 15, 16 años y que nosotros éramos un fracaso total, porque ahí estábamos con 17 sin llegar a nada, pese a estar en el club de matemáticas. Entonces, alguien que a esa edad puede hacer algo productivo es una idea fantástica. Lo importante es que la sociedad, cuando exista la capacidad, permita desarrollarla a cualquier edad, jóvenes y mayores. Y muchas veces no nos damos cuenta ni agradecemos lo que pueden hacer los jóvenes, pero tampoco con los mayores, tampoco lo apreciamos. La creatividad de la experiencia también está ahí. Y muchas veces no lo fomentamos. Si Internet puede ayudar a ello, y muchísimas gracias, suerte para su hija y muchísimas gracias por esta pregunta tan maravillosa. Well, maybe we still have a little bit of time for a question, and if there's somebody who hasn't asked a question yet, then maybe you could go ahead. Someone who hasn't asked a question, and if not, anyone who's asked a question before. Se ha puesto a hablar español. I'm from Telecor. My name is Gonzalo. I want to talk a little bit about something you mentioned, but could we go into a little deeper? The question of privacy. You talked about new technologies that exist and the dynamic passwords, but then what about privacy in the network and the right to forget? That is something which I think is a very much of a topic at the moment, and to see how you can balance the right to information to the right to forget under certain circumstances. People who say, look, I just don't want that to be in there. Or, for instance, the newspapers have always had libraries, and now, of course, they can spread their information because of the search engines such as Google. Pues otra pregunta estupenda y provocadora, de las que me encantan a mí, mis favoritas. Entonces, lo primero que quería decirles es que Internet tiene una cualidad muy especial. Es que recuerda cosas que queremos olvidar y olvida cosas que queremos recordar. Esto lo primero. Segundo, en este debate sobre el derecho al olvido,
Muchas veces se propone que son los buscadores, Google incluidos, los que deberían borrar sin más cosas del índice, pero piensen en las implicaciones. Un buscador no tiene la información, es un espejo que refleja la información que está en Internet, y hay un gran dinamismo porque todo se actualiza constantemente y el reflejo va cambiando de lo que hay en Internet. Nosotros no tenemos un índice de lo que estaba en Internet, tenemos un índice de lo que está en ese momento. Entonces, si en ese espejo hay algo que no nos gusta ver, no podemos cambiar el espejo, hay que cambiar lo que se refleja en el espejo. Entonces, por favor, esto es importante, no confundan el índice con el contenido real. Segundo, si algo se cuelga en Internet y es de acceso público, normalmente se puede copiar. El buscador va al ordenador, copia un archivo y luego lo despliega. Es una copiadora gigante el buscador. Entonces lo que pasa es que hay que ser conscientes de que se puede copiar lo que está en Internet. Claro, si algo se cuelga en Internet, alguien lo copia y lo borras, el que lo ha copiado tiene la copia y lo puede volver a colgar. Entonces lo primero, hay que pensarse 2 veces lo que uno cuelga en Internet si no le apetece que se vea. Y que los buscadores se dediquen a suprimir datos no funciona a escala. Supongamos que se cuelga algo y luego alguien se arrepiente y en una búsqueda aparece y dices, hay que borrarlo del índice. Vale. Pero luego otro dirá, pues yo lo que quiero es que se borre esto, y yo esto, y yo esto. Y finalmente ya no habrá lista que valga. Muchas veces la lista de lo que habría que incluir y borrar sería más larga que lo que contendría directamente Internet. Así que así no puede funcionar. Lo mejor es ver dónde se almacenó por primera vez la información, al origen. Sí, bueno, pero yo lo puse, alguien lo copió, lo vuelve a colgar, aunque yo lo he retirado. Para eso no tengo una buena solución. Lo que sí pienso es que nosotros, como sociedad, tenemos que aprender cómo se comporta el sistema y deberíamos pensarnos 2 veces qué es lo que vamos a publicar. Es una tecnología, además, relativamente nueva. Arrancó en 1983, prácticamente hace nada. Y hasta el 95 el público no empezó a utilizar masivamente los buscadores. Han pasado 18 años nada más desde el 95. Entonces, tiene que cambiar la intuición. Nos falta intuición sobre qué convenciones necesitamos para estos usos. Nos falta experiencia. Y pasaremos por experiencias dolorosas, sí, pero nos servirán para aprender qué tipo de convenciones sociales tenemos que aplicar. Hasta que lo sepamos, yo creo que la respuesta correcta no es que Internet olvide. A mí esto me lo preguntaron también en Francia. Me plantearon el derecho al olvido y fue directamente el primer ministro el que lo planteó. Yo no llegué a decirlo, pero lo que me apetecía decirle era, señor primer ministro, si quiere usted que le olvide, váyase a la Legión extranjera como buen francés. No lo dije, lo pensé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí.